Muy buenas. El tema de mi proyecto de investigación es utilización de herramientas tecnológicas en el área de educación artística para el fortalecimiento de la creatividad en los estudiantes de grado noveno de la institución educativa Mercedes Abre. El autor es mi persona, Jorge Mario Renas Berrocal. Mi director disciplinar es la doctora Carmen Sabaez Solano. Mi asesor metodológico es el doctor Edilberto Grado López. El contenido del siguiente proyecto es problemática de investigación, objetivos, referentes teóricos del proyecto, procesos llevados a cabo durante la ejecución del proyecto, resultados, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. Este trabajo de investigación surge de la necesidad de fortalecer la creatividad y generar interés por el arte, debido a que la creatividad es una habilidad innata en el ser humano que es fundamental para el desarrollo de todas las actividades del ser. No es ningún secreto que los docentes utilizan clases tradicionales y dejan a un lado el uso de las TIC, el uso de las herramientas informáticas. En este caso, los docentes de educación artística. Actualmente los estudiantes son nativos digitales y se sienten más motivados con el uso de herramientas informáticas para fortalecer y para apoyar su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, tenemos la siguiente problemática de investigación. La utilización de las tecnologías de información y comunicación en el área de educación artística en el grado noveno de la institución educativa Mercedes Ábrego favorecerá el desarrollo de la creatividad y la motivación de los estudiantes por el arte. Esta investigación tiene como objetivo general desarrollar una herramienta basada en recursos TIC para el área de educación artística que posibilite el fortalecimiento de la creatividad de los estudiantes de grado noveno de la institución educativa Mercedes Ábrego de la ciudad de Montería. Los objetivos específicos de este proyecto son conocer los intereses y expectativas de los estudiantes frente a la formación artística como parte de su formación integral. Identificar los recursos TIC que por sus características son adecuados para diseñar actividades de enseñanza que favorezcan la creatividad de los estudiantes. Diseñar la herramienta apoyada en TIC que integre las competencias del área artística para el desarrollo de las actividades de aprendizaje y establecer el impacto de dicha herramienta en el aprendizaje de los estudiantes y el fortalecimiento de la creatividad. Los referentes teóricos de este proyecto. Tenemos antecedentes internacionales y nacionales. Internacionalmente tenemos a Pérez en el 2000 en la Universidad de Madrid, donde propone crear una red social para el aprendizaje de la educación artística. Esta es una tesis magistral donde se busca que el estudiante aumente la motivación mediante el uso de este tipo de red social. Tenemos a Terrazas en el año 2015 en México, donde habla sobre el consumo musical y la educación artística. Él propone una tesis de investigación donde se centre en esta parte de la artística, que es la música, que los estudiantes utilicen software de edición, utilicen programas para descargar música, utilicen programas para creaciones musicales y de esta forma explotar la creatividad del estudiante mediante la música y mediante las tecnologías de información y comunicación. A nivel nacional tenemos a Cifuentes en el 2013 en su investigación cualitativa sobre las tecnologías educativas en el desarrollo de la creatividad mediante lúdicas de educación artística. Recopila datos sobre el impacto de la inclusión de tecnologías e información y comunicación en el arte. También tenemos a Guerra en el 2015 en Bogotá, donde realiza un trabajo de investigación sobre las artes plásticas y la historia del arte. Es una propuesta pedagógica para el desarrollo de la creatividad, con el objetivo de implementar un proyecto de artes plásticas, historia del arte en niños y niñas de grado preescolar. Y de esta forma motivarlos hacia la artística y
potencializar el proceso creativo. Procesos llevados a cabo durante la ejecución del proyecto. Bueno, el enfoque del presente estudio tiene un enfoque cualitativo, también conocido como fenomenológico, naturalista o etnográfico. Este enfoque busca proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el trabajo en el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven. El método seleccionado es el método de acción AI, el cual consiste en una forma de indagación introspectiva colectiva conformada por individuos en situaciones sociales que tienen el fin de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de las prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar. El alcance de esta investigación es descriptiva y la población son los estudiantes de grado noveno de la institución educativa Mercedes Ábrego. En total son 90 estudiantes y se toma una muestra de 81 estudiantes. Los procesos llevados a cabo durante la ejecución del proyecto tienen diferentes fases. Tienen la fase de diagnóstico, la fase de planificación, la fase de actuación y la fase de evaluación. En la fase de diagnóstico se realizan indagaciones y se realiza una primera encuesta sobre la apreciación, la apreciación que tienen los estudiantes sobre el arte, sobre los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre la artística y sobre el uso de las TIC en esta asignatura. Durante la fase de planificación se llevan a cabo las actividades, se desarrollan las actividades y se comienza a desarrollar el aula virtual, que será el recurso TIC a utilizar. Durante la fase de actuación se aplica el recurso, se aplica el aula virtual a los estudiantes de grado noveno para que estos desarrollen las actividades. Y durante la fase de evaluación se aplica un instrumento donde se evalúa el resultado del uso del aula virtual en los estudiantes. Los resultados. Según las encuestas realizadas a los estudiantes antes de implementar el recurso TIC, se pudo encontrar que los estudiantes tienen conocimientos muy básicos sobre el arte. Muestran mayor interés hacia este cuando éstas utilizan herramientas informáticas. Según las encuestas realizadas según la encuesta realizada con el primer instrumento, los estudiantes tienen conocimientos muy básicos y dicen que les gustaría utilizar recursos TIC para el aprendizaje de este. Tienen buenas habilidades con el uso de los recursos informáticos, reforzando el concepto de la facilidad que tienen los nativos digitales para familiarizarse con las TIC. Esto se puede evidenciar con los resultados de la encuesta, donde los estudiantes dicen que tienen un mejor interés hacia la materia cuando utilizan herramientas como los computadores. En este caso utilizaron el aula virtual. Con la aplicación del recurso TIC se evidenció que los estudiantes explotan su capacidad creativa a realizar las creaciones artísticas. Muestra de ello son los siguientes gráficos donde se exponen algunas de las preguntas más relevantes, como por ejemplo, utilizar las tecnologías de información y comunicación TIC en la educación artística generaría un mayor interés o motivación por el arte. El 61.3% respondió que siempre, es decir, que más de la mitad de la población encuestada estuvo de acuerdo con esto, de que las TIC generan una mayor motivación hacia el arte. Tenemos que el 27.5% dice que muy pocas veces, es un contraste que hay ahí. Y los demás porcentajes son muy pocos en comparación con este gran porcentaje del 61.3%. Otra interrogante bastante interesante que se aplicó en el segundo instrumento es seguir aprendiendo por medio del aula virtual, que si a los estudiantes les gustaría seguir aprendiendo a través de este recurso TIC. El 63.3% dijo que sí, dijo que siempre, más de la mitad. El 16.7% dijo que algunas veces. El 13.3% dijo que muy pocas veces. Conclusiones. Se puede concluir que existe un impacto motivacional
con el uso de las herramientas virtuales en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, lo cual fomenta la creatividad de los estudiantes. El reconocimiento de la educación artística como parte fundamental de su desarrollo íntegro. Con la aplicación del primer instrumento, se pudo notar que los estudiantes reconocen a la asignatura artística como una materia primordial para su desarrollo integral. La estrategia pedagógica articulada con el currículum. Es necesario crear una estrategia pedagógica asertiva e implementarla a través de los recursos TIC, en este caso mediante el aula virtual. La continuidad del uso del recurso TIC. Los estudiantes manifestaron, después que se evaluó la herramienta, de que les gustaría seguir utilizando los recursos TIC, en este caso el aula virtual. Podría aplicarse no solamente a artística, sino a todas las demás áreas de conocimiento. Recomendaciones. Implementar recursos con la temática adecuada. En este caso, la temática juega un papel fundamental para el correcto desarrollo y aplicación del aula virtual. Si tiene la temática asertiva, una temática asertiva, se puede lograr que el proceso de aprendizaje del estudiante sea óptimo. Capacitar en el uso de recursos TIC. No solamente, no tanto a los estudiantes, porque los estudiantes son nativos digitales, sino también al personal docente. Muchos de los docentes son reacios a utilizar este tipo de herramientas informáticas, entonces es necesario capacitarlos en el uso de recursos TIC, como en este caso en el aula virtual que se utilizó en este proyecto. Actualizar. Esto tiene que ver con los recursos TIC que se vayan elaborando. Deben actualizarse con contenidos novedosos, con contenidos que estén de acuerdo al contexto, y deben hacerse bajo la supervisión de expertos disciplinares, tanto ya sea de artística y expertos en informática, para que tenga un diseño, una aplicación, tenga los factores necesarios para el buen funcionamiento. El macro y micro currículo, o sea, que esto se implemente no solamente en artística, sino en todas las demás áreas. Estas son las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias.